Hoy quiero hablar acerca del temor y la fe, la diferencia que hay. A veces estamos atados por el temor y de repente estamos energizados por el poder de la fe en Dios. Y bueno, tenemos que animarnos a escoger el lugar donde nosotros queremos caminar. Hay un gran evento, algo poderoso sucedió con uno de los discípulos de Jesús llamado Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro no quería que le cuenten las cosas. Pedro quería experimentar. Gloria a Dios, nos alegramos, hermana Emilia. Las oraciones contestadas, las peticiones, tenemos que compartirlas, sí. ¿Sabe por qué? Porque vemos que Dios está en acción. A mí me alegra saber que Dios está obrando, porque me alienta a mí también a creer que así como Dios obra en el bebé Francisco y obró en Emilia, Dios va a obrar también en mí. Y así que nos alentamos los unos por los otros. También oramos por su nietecito Sergio en el nombre de Jesús. Aquí lo anotamos para no olvidarnos después. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces ocurrió que un día Jesús, dice Mateo capítulo 14, la palabra del Señor, que Jesús le dijo a los discípulos, vámonos a la otra ribera, porque necesitaban también descansar y había mucha multitud. Entonces salieron por el lago y entonces, despedida la multitud, verso 23, Mateo 14, subió al monte a orar y entonces estaba ahí la barca solo y entonces Jesús aparece caminando sobre el mar y se asustan todos porque dice, ¿qué es esto? Es un fantasma. Jesús le dice, verso 27, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro, el impulsivo, cuando vio que en medio de esa tormenta aparece Jesús, él dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya y camine, que vaya a ti sobre las aguas. Atrevido, ¿no? Un hombre impulsivo. Si eres tú, Señor, y no eres un fantasma, no eres un monstruo, como decían algunos niños, es un monstruo, un fantasma. Si no eres un fantasma, si no eres algo que estoy viendo nada más, mándame que yo vaya y camine contigo sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y dice que Pedro, descendiendo de la barca, anduvo sobre el mar. Escucha, esto es algo que no puede ser hecho más que de manera sobrenatural. Es imposible que una persona se mantenga firme sobre el agua, y mucho menos caminar sobre el agua. Inténtalo y te vas a ir para abajo. La fuerza de la gravedad te lleva para abajo. Pero Pedro, cuando recibió la orden de Jesús, que él mismo pidió a Jesús, para comprobar que era Jesús, salió de la barca y comenzó a caminar. Pero dice, verso 30, que no duró mucho eso, porque al ver el fuerte viento tuvo miedo. Fíjate, cuando obedeció la palabra de Jesús, que él mismo le pidió la invitación, él, confiado en que era la palabra de Jesús, caminó sobre el agua. Pero luego comenzó a ver el viento y tuvo miedo. Y al tener miedo, comenzó a hundirse. Punto número 1 en esta preciosa reflexión. El miedo siempre te va a hacer hundir. El miedo no te puede sostener. El miedo está creado para hacerte hundir. Y cuando comenzó a hundirse, entonces, entendiendo que había caminado porque era Jesús, le dice, Señor, sálvame. Y entonces Jesús le extendió la mano. Como cada vez que le decimos a Jesús, sálvame, Él extiende su mano. Si en esta noche tú tienes problemas, no temas porque te vas a hundir, sino dile a Jesús, dame una mano. Y el Señor le extendió la mano y lo asió, lo agarró, y cuando lo agarró y lo estaba trayendo, le dijo, hombre de poca fe. Imagínate, Jesús le dijo poca fe a alguien que caminó sobre el agua. ¿Qué diría de nosotros?
¿Por qué dudaste? Fíjate, si hubiera tenido un poquito más extenso el tiempo de la fe, Pedro estaría aquí diciendo, yo creí a Jesús y me paré sobre el agua y predicando un sermón, pero cuando vio lo que le rodeaba, eso es lo que pasa, hermanos, cuando vemos los síntomas, los reportes, cuando vemos que las cosas no cambian, el temor viene y entonces nos hundimos. Pero él le pidió ayuda a Jesús. Jesús le extendió la mano y le recriminó, ¿por qué dudaste? Y entonces subieron. Y se dieron cuenta todos que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Lo que quiero compartirte en esta noche, entender la diferencia del temor y la fe. Y escucha muy bien con atención. La fe y el temor y la fe, usan los mismos carriles, las mismas calles, conexiones en nuestra vida. Por ejemplo, la fe y el temor oyen palabras que entran por nuestros oídos, los sentidos. La fe viene por oír la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10. La fe nace, dice, viene cuando oímos. Si tú oyes la palabra de Dios, la fe nace en tu corazón. Pero el temor también viene por los sentidos naturales. Dice que él, viendo el fuerte viento, viendo y escuchando, sintiendo el agua, comenzó a hundirse. El temor y la fe entran por los mismos canales, palabras que hablan. El temor dice, estás loco, estás en el agua, y comenzó a hundirse. La fe dice, camina sobre el agua, porque Jesús lo dijo. La fe acepta la convicción de la palabra de Dios y el temor usa la palabra de mentira para hacerte hundir. La fe te pone sobre la roca, el temor te hace hundir. El temor entra por el oído y hace que tengas esa convicción de que no vas a salir adelante. Toma tu pensamiento y luego comienza la persona que tiene temor, comienza a decirle a la gente, no sé si voy a salir, no sé si voy a poder. Y luego comienza a tener esas acciones. Aún el cuerpo comienza a sentirse ansioso. Dicen que la ansiedad es parte de una desesperación que viene cuando tenemos miedo y no tenemos soluciones. Y si sigue así se hace una depresión. Pero la fe actúa al revés. Entra por tu oído por creer en la palabra de Dios. Te da una convicción firme de la verdad y de la fidelidad de Dios. Toma tu pensamiento. Por eso la gente que tiene fe, muchas veces su pensamiento comienza a tener paz en vez de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la fe comienza a actuar en el corazón y entonces comienza tu boca a seguir la fe. Por eso yo he oído testimonio de personas que están en algún lugar y dicen, yo voy a salir adelante. Y todos dicen, pero ¿cómo vas a salir adelante si tú no puedes? Pero la persona tiene fe. Es más que lo que siente, es más, no niega la realidad. Amado, la fe no niega que no hay. La fe dice, no hay ahora, pero va a haber. El temor dice, no, nunca va a haber. La fe dice, no, no hay ahora, pero va a haber. Porque yo tengo fe en Dios. Y Dios nunca llega tarde. El temor se hace dueño de tu pensamiento. La fe comienza a energizar tu corazón. El temor necesita tu boca y la fe necesita tu boca. El temor te hace hundir y la fe te hace levantarte. Y las acciones muestran si estás creyendo o no. Entonces, la Biblia dice que Dios no nos ha dado, 2 de Timoteo 1:7, Dios no da espíritu de miedo y cobardía a nadie. Dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía o de timidez. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 2 de Timoteo 1:7, sino de poder. ¡Wow! Entonces,
Cuando nos sentimos que nos hundimos es porque estamos meditando en un temor. No digo cuando sentimos los síntomas que me quieren hacer hundir, sino cuando en mi corazón siento que me estoy hundiendo, es porque estoy meditando en las palabras negativas del temor. Pero si yo medito en la palabra de Dios, Dios me da poder. Dice, no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Dios no es el causante del temor. Siempre digo, cuando Adán pecó porque obedeció a su esposa y los dos fueron echados, lo primero que ocurrió, que ellos mismos se echaron de la presencia de Dios. Dios viene, como venían todas las tardes, lo puede leer en Génesis capítulo 3, y dice, Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiese dónde estamos. Que Adán escondido dice, tuve miedo de ti y me escondí. Es la primera vez que el temor aparece en la escena, fruto del engaño de la palabra de Satanás. Pero Dios vino. Y básicamente le dijo, ¿por qué estás temiendo? ¿Por qué estás escondido? El temor, hermanos, es limitante y opresor. El temor oprime. Por eso si meditamos mucho en los temores, vamos a tener un montón de jaquecas, vamos a tener un montón de cosas que comienzan a descalibrarse. Y escucha, hay un temor natural que es una advertencia que tenemos, ¿no? Porque tú sientes un calor demasiado y tienes temor. ¿Qué pasó aquí? Claro, hay un fuego ahí. Y no puedes decir, no está el fuego. De repente sientes un ruido, tú te pones en la alerta, porque hay algo natural que tenemos, como una defensa. Pero estoy hablando del temor que tenemos cuando podemos hacer algo diferente y estamos hundiéndonos porque hemos meditado en las palabras de Satanás. El temor te oprime. La Biblia dice en el proverbio, el temor del hombre pondrá un lazo, pero la fe te empodera. La fe que tiene fe, la persona que tiene fe, perdón, es como aquel que dice, sí, vamos, y sabe que Dios va a pelear, y él se hace el grande, saca el pecho. David no era más grande que Goliat, el gran guerrero, que medía como 10 pies, y tenía una lanza que medía 9, 10 pies, y tenía alguien que le llamaba la lanza. David era un jovencito que cantaba con su guitarra canciones. La Biblia dice que era medio como rojizo y de suaves palabras. Y aparece él ahí cuando escuchó que nadie era valiente para enfrentar a un soldado del pueblo contrario que no tenía la bendición de Dios. Y le dice, pero ¿quién es este que viene a atacar al pueblo? Ninguno de ustedes quiere ir. Y alguien le dijo, ¿por qué no vas tú? Dice, yo voy. Pero automáticamente vinieron las palabras que le dicen, no podrás tú. Él es un soldado, un guerrero, y tú un jovencito, pastor de ovejas. El temor quiso entrar. Si él hubiera meditado en esas palabras, se hubiera hundido, como Pedro. Pero él tenía la fe. Y entonces tenía el pecho hinchado con la palabra de Dios. Dijo, yo lo venceré. Porque conmigo está Dios. Y él no tiene a Dios. Por lo tanto, yo lo venceré. Y le habló al gigante cuando el gigante le dijo, ¿qué haces? Vienes a mí con un palo. Porque David era pastor y tenía la caña doblada con la cual él guiaba a las ovejas. Y David dice, oh, no te confundas, grandotón. Tú eres como la montaña que hablaría Jesús muchos años después. Y yo vengo con una pequeña semilla de fe. Te digo una cosa, en este día yo te venceré, le dijo David. ¿Por qué pudo un jovencito levantar su pecho tan grande y hacerse grande aún con su boca? Porque tenía fe en Dios. Y la fe en Dios lo iba a sacar adelante a él y a su pueblo. Y no podría el enemigo Goliat vencerlo. Por lo tanto, su pecho se hizo grande y dijo, yo te venceré. Y además le dijo, yo te cortaré la cabeza. ¡Wow! ¿De dónde sacó esa fuerza? De Dios. Por lo tanto, cuando alguien vino le dijo, no digas esas cosas. Dice, no tengas miedo. Cuando venía un oso o un león,
Yo enfrentaba al oso y al león para cuidar las ovejas. Y Dios, que me ha librado de la garra del oso y del león, me librará de este grandotón. Porque él ha insultado a Dios. Y yo adoro a Dios. Alguien dijo que valor o coraje es precisamente reconocer tus miedos, pero actuar de todas las maneras. La gente que tiene valor nacido de la fe, coraje nacido de la fe, valentía, no ignora que el miedo está ahí, pero lo pasa por arriba. La verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del nerviosismo, la incertidumbre que sientas. Sigues adelante porque sabe que Dios está contigo. David se rebeló contra las palabras del temor y dijo, yo puedo. Dilo ahí 3 veces donde estás, en la cama del hospital, en tu casa, llorando porque no sabes qué hacer. Di, yo puedo. Vamos, 2 veces más. Yo puedo. Vamos, pueblo, yo puedo, porque Dios está conmigo. Entonces, el presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente de aquí, de los Estados Unidos, en el siglo pasado, enfrentando algo muy poderoso, dijo, así pues, en primer lugar, permítame afirmar mi firme convicción de que lo único que debemos de temer es al miedo mismo. ¡Wow! Dice, ese terror sin nombre, irracional e injustificado que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en avance. Él dijo, si hay algo que temer, es temer el miedo mismo. No podemos temer si vamos a tener la conquista, dijo él. Jesús dijo algo también, muchas veces, lo cual es el lenguaje del reino de Dios. Jesús dijo, no temas. Y dijo algo más, cree solamente. No temas, cree solamente. Yo he ido a visitar personas y hablar con personas que a veces es traumático lo que pasan y no puedo decirle nada más que lo que dijo Jesús. No temas. Puede ser que ni yo mismo vea la salida, pero no es mi palabra la que trae la victoria. Es la palabra de Jesús. No temas. Cree solamente. Y eso es lo que te dice Dios en esta noche a través de mi boca, confiada en la unción del Espíritu Santo. Cualquier cosa que estés enfrentando, no temas. No obedezcas al miedo que te hace hundir. No sueltes la esperanza. No temas. Cree. ¿Cree en quién? Cree en Dios. Cree en la palabra solamente y verás la gloria de Dios. Aleluya. No temas. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Jesús nos dice que si tenemos fe, podemos hablar y las cosas van a cambiar. Gloria a Dios. Vamos a mencionar estas necesidades, anótalas en tu cuaderno, ora por otras personas. La manera más fácil de tener una cosecha de milagros es orar por otros. ¿Sabes una cosa? Tú puedes orar por otros sin sentir el temor ni la desesperación de otros. Por eso puedes orar por fe y con gran fe por otros. Y cuando siembras esa semilla de oración por otros, tú vas a cosechar la victoria. Vamos a orar por Elías Díaz, que tenga una recuperación de esa cirugía, donde él tiene que levantarse anímicamente ahora y enfrentar la vida diferente. Oramos por Vanessa, en el nombre de Jesús, que haga un milagro en su cuerpo y que cumpla Dios la palabra como ella dice, yo salgo adelante. También por nuestra querida Vanessa de Argentina, reprendemos la amargura y que venga algo de Dios, que se abra una ventana de provisión, que sea un testimonio poderoso de provisión. Oramos por ese cuñado, oramos por Sergio, por ese nieto, oramos por todas estas necesidades. Si tú tienes alguna otra necesidad que yo no he nombrado aquí, ponla en el chat, porque al final yo las vuelvo a ver y las tomamos en oración. La fe nos permite tener una boca grande. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande.
David era chiquitito, pero su boca era grande, porque él creía en un Dios grande. Él dice, yo no vengo en mi fuerza, el Dios a quien sirvo, Él te vencerá. Y no hizo falta que use una espada ni nada, ni un escudo. Agarró dentro de las bolsas una piedrita, la más linda, agarró su honda y le apuntó a la cabeza. Usó las armas que él tenía y salió la piedra. Y yo pienso que esa piedra fue empujada por el poder atómico y supersónico sobrenatural de Dios. Y cuando le dio en la cabeza al gigante, abrió sus ojos y cayó. Grandotote, cayó y David corrió, le agarró su propia espada y sácate, lo venció poderosamente. David sabía que con Dios todas las cosas son posibles. David sabía que hay uno solo que es el más grande de todos y que no tiene competencia. Por eso cuando enfrentó él como parte de un joven que amaba a Dios y a su pueblo, no, le dijo, yo te venceré. Yo te venceré. Eso es lo que tenemos que decirle en esta noche en las circunstancias. Yo te venceré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No voy a temer para hundirme, voy a creer para estar firme. Señor, venimos en esta noche, en el nombre de Jesús, a orar por estas necesidades presentadas. Tenemos compasión y tenemos amor por los sufrientes. Ayúdanos a poder orar los unos por los otros. Ayúdanos a estar unidos, Señor, como cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Que podamos tomarnos de nuestro corazón en esta noche por fe y saber que tú estás en medio nuestro. Confirma tu palabra, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Dios de la gloria. Creemos que sí, todo saldrá bien en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú eres el más grande y que las cosas se sujetan a la palabra de tu poder. Señor, tenemos fe en el nombre de Jesús. Tenemos fe en la palabra que no miente. Tenemos fe en el poder del Espíritu Santo que nos envuelve. Tenemos fe en la bondad de Dios. Por eso tomamos autoridad en esta noche sobre las mentiras del temor. Tomamos autoridad sobre toda fuerza que viene a limitar y a hundir los corazones en incertidumbre y en frustración. Quita tu sucia mano, temor, e invitamos al Espíritu Santo que traiga fe de Dios para que nuestros amados puedan pararse firmes y hablarles como David a la circunstancia. Yo te venceré. Obra milagros, Señor. Abre una puerta de salida. Confirma la fe de aquellos que, aunque se sienten pequeños, confían en un Dios grande, porque tú eres grande. Sí, Señor. Como dice David, sí, aliéntese su corazón. Nos alentamos en esta noche sabiendo que tú vienes al encuentro de nuestra necesidad y de nuestra vida. Toca a cada amigo o cada amiga en esta noche. Ahí donde estás, sé sano, sé próspero. Agarra la bendición, abre tu boca y di: yo por la fe recibo la respuesta. Dilo: yo por la fe rehúso tener miedo y por la fe creo que Dios ya está obrando y que me va a dar un gran testimonio para compartirlo, como hizo con Francisco, como hizo con Emilia, como hizo con cada uno de aquellos que han recibido. Padre, creemos. Reciben esta noche. Agárralo por la fe. Di: es mío y nadie me lo quita, porque Dios está conmigo. Gloria a Dios. ¡Qué alegría! ¡Aleluya! El milagro más grande que alguien puede recibir no es ni físico, ni emocional, ni material, ni de tener éxito, cumplir tu propósito. El milagro más grande es tener vida después de la muerte.
Y eso viene por ser salvo hoy. ¿Salvo de qué? De la condenación, del pecado, de haber vivido separado de Dios. Pero Jesús es la respuesta. Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para que nosotros podamos acercarnos a Él y recibir el perdón, y con el perdón, la vida que no tiene fin. Amado, amada, si hoy fuese tu último día, ¿estás seguro de que vas a tener vida con Dios? Solo el que tiene el Hijo tiene la vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo, que le pongas sentido a tus palabras y que le digas: Jesús, te recibo en mi corazón. Dilo: yo creo que tú eres el Señor y que moriste en la cruz por mí y que Dios te resucitó entre los muertos. Te pido perdón por mis pecados, recibo tu perdón y recibo el Espíritu de la salvación. Dile: anota mi nombre en el libro de la vida y llévame de tu mano para caminar en esta vida que jamás soñé. Padre, que se cumpla tu palabra, que los que creen en tu nombre y a los que te reciben en su corazón, tú les das el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso declaro que creo y que te recibo y soy salvo ahora, en el nombre de Jesús. Que a partir de hoy todas las cosas viejas pasen y mi vida sea hecha nueva. Soy salvo porque está escrito en la palabra de Dios que si creo y lo digo y lo recibo, soy salvo. Jesús es mi Señor, tengo vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración, Dios ha tomado en serio su palabra. Hay algo poderoso dentro de ti. Busca un lugar donde se predica la palabra viva, aprende de la herencia y gózate con lo que Dios va a hacer. Hermana Cristal, qué alegría que estás ahí. Hermana Mónica, qué bendición. Amados, Dios es bueno. No sucumbas ante el temor. Reprende las palabras negativas. Échala de tus oídos. Di lo que dice Jesús: al que cree todo es posible. Por eso yo soy un creyente y para mí todo es posible. Dios te ama. Gracias por orar con nosotros. Gracias por sembrar tu semilla por este ministerio. Nos vemos el próximo martes. Ve a la iglesia el domingo. Ve a adorar a Dios. Ve a orar por otros. Ve a compartir los testimonios. Dale gloria a Dios, porque Dios es bueno. Y recuerda, tú eres amado, eres empoderado por Dios. Dios tiene un plan especial para tu vida, te tiene esculpido en su mano. Nadie te quitará de Él. El cielo y la tierra podrán pasar, su palabra nunca pasará. Tú eres creación especial de Dios. Vive feliz, vive contento. Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes.